En el otoño de 1922, cuando el cielo gris y nublado ya presagiaba la llegada de la estación de lluvias, el pueblo de Willow Creek despertó con una novedad tan rara como insólita. Un gran cartel color carmesí y dorado en el centro de la plaza principal. Anunciaba la llegada de un circo. Los habitantes se detuvieron ante el cartel, fascinados por la llamativa imagen de un payaso con ojos hipnóticos y una sonrisa torva que parecía estar esperando a cada uno de los que pasaran por allí. El Circo Roccaforte. Un nombre que nadie en el pueblo había escuchado antes y que no resonaba en ningún rincón de la memoria de los más viejos. Sin embargo, la promesa de un espectáculo jamás visto en la historia, de emociones más allá de la comprensión humana, y de artistas de todas partes del mundo con habilidades sobrenaturales era más que suficiente para capturar la curiosidad de todos. Una noche sin luna, poco después del ocaso, llegó el circo. Nadie vio cómo ni cuando montaron la gran carpa color rojo y negro en los campos a las afueras del pueblo, pero a la mañana siguiente, la carpa estaba allí, alta e imponente, rodeada de extrañas luces parpadeantes. Era una estructura majestuosa, aunque inquietante, con adornos que parecían ser calaveras pintadas en los extremos de cada columna, con ojos que parecían seguir a los espectadores mientras se acercaban. El primer espectáculo fue anunciado para esa misma noche, y pese al aura de misterio que rodeaba el circo, casi todos en el pueblo se prepararon para asistir. Los rumores de que la entrada era gratuita no hicieron sino aumentar la expectativa. Era como si el circo quisiera asegurarse de que todo el pueblo estuviera allí. Esa noche, las familias se dirigieron a la gran carpa. El interior estaba tenuemente iluminado, y un aroma pesado a incienso llenaba el aire. Las butacas estaban dispuestas en círculo, lo que daba a todos una vista completa del escenario, pero también los hacía sentir a cada uno como parte de algún extraño ritual. Cuando todos estaban en sus asientos y las luces se apagaron, un silencio mortal envolvió la carpa. Fue entonces cuando apareció la primera figura, un hombre alto, vestido con un elegante traje negro y un sombrero de copa, con una piel tan pálida que parecía una figura esculpida en mármol. Sus ojos, sin embargo, estaban vivos con un brillo tan intenso que era casi hipnótico. «Bienvenidos, damas y caballeros», anunció con una voz que resonó como un trueno en la carpa. «Soy Alessandro Roccaforte, el maestro de ceremonias de este humilde espectáculo. Esta noche, les prometo algo que jamás olvidarán. Verán prodigios que desafían la razón y vivirán emociones más allá de lo que su corazón puede soportar o sobrevivir». Los espectadores intercambiaron miradas nerviosas, pero nadie se atrevió a moverse. Era como si estuvieran atrapados bajo un hechizo, uno que los mantenía inmóviles ya a la espera de lo que fuera a suceder. El espectáculo comenzó con los acróbatas. 4 figuras en trajes oscuros emergieron de la penumbra y comenzaron a hacer piruetas en el aire sin ningún tipo de cuerda de seguridad, y cada salto parecía desafiar las leyes de la física. Cuando caían, el suelo parecía temblar como si algo vivo estuviera debajo. En un instante de absoluta tensión, una de las acróbatas tropezó, y su cuerpo pareció caer directamente hacia el suelo, pero en el último segundo, su caída se detuvo como si una mano invisible la hubiera sostenido. Después de las acróbatas, siguió el número de los espíritus en llamas, una troupe de bailarines envueltos en fuego que no quemaba su piel, moviéndose al ritmo de una música ancestral que resonaba como ecos lejanos de alguna tierra olvidada. Pero lo que más inquietaba era que, cuando la música paraba, los bailarines quedaban inmóviles por unos segundos, mirando fijamente al público, sus ojos vacíos, apagados, como si no fueran del todo humanos. A medida que avanzaba la noche, el espectáculo se volvía cada vez más oscuro. Un dominador entró en escena con una bestia extraña, una especie de tigre de ojos rojos y colmillos largos, que rugía con una furia tan incontrolable que todos en la audiencia sintieron el escalofrío en la piel. Sin embargo, el dominador lo controlaba con simples órdenes, como si ambos estuvieran unidos por una voluntad única. Pero la atracción principal de la noche fue el laberinto de los perdidos. Alessandro Roccaforte invitó a un voluntario del público a entrar a un extraño cubo lleno de espejos.
Un joven, demasiado confiado para su propio bien, ganó el reto entre los aplausos y risas de sus amigos. Al entrar, las luces se apagaron y solo se escuchó su respiración, acelerada y cada vez más desesperada. Minutos después, el joven salió de allí, pero su expresión había cambiado, sus ojos reflejaban un terror insondable, y su boca apenas podía formar palabras. Las sombras, ellas, no eran solo reflejos, murmuró con voz temblorosa. Aquella noche nadie hablaba mientras regresaban a sus casas. Los niños lloraban y los adultos miraban al suelo, como si todos supieran algo que no podía admitir. En el fondo de sus mentes, los asistentes al circo sabían que algo oscuro los había tocado. Los siguientes días, sin embargo, ninguno pudo resistirse a regresar. La carpa del circo los llamaba con la misma fuerza magnética, atrayéndolos a regresar para ver qué nuevas maravillas o terrores les aguardaban. Uno a uno, los habitantes comenzaron a desaparecer y aunque algunos intentaron abandonar el pueblo, siempre algo los hacía volver. Cuando los forasteros llegaron, solo encontraron la carpa vacía y una serie de retratos antiguos de los habitantes de Willow Creek, como si hubieran sido capturados en un último acto dentro del circo Roccaforte. Al segundo día, la atmósfera en Willow Creek era distinta. Aunque todos intentaban continuar con sus rutinas diarias, se percibía una incomodidad silenciosa en el aire. Los habitantes, aunque cautelosos, no podían evitar hablar del circo y recordar aquellos momentos extraños que habían presenciado. La sensación de inquietud era tan potente como el aire pesado que cubría el pueblo, y lo peor era que algunos no podían esperar para regresar esa noche. El miedo y la fascinación se mezclaban en ellos como un veneno dulce, adictivo. Para entonces, un rumor ya se había apoderado del pueblo, alguien decía haber visto a Roccaforte caminando por las calles al amanecer. Una señora aseguraba haber escuchado extraños cánticos provenientes de la carpa cuando el sol aún no salía, como si el espectáculo continuara a puertas cerradas en algún tipo de ritual prohibido. Incluso se decía que los artistas del circo no parecían dormir, sino que rondaban en silencio, moviéndose con una gracia sobrenatural, y que en sus miradas había una falta de humanidad que helaba la sangre. Aquella noche, el circo abrió sus puertas nuevamente, y pese a las advertencias y los miedos de algunos, el sitio volvió a llenarse de los mismos habitantes que la noche anterior. Pero ahora se añadían nuevos curiosos, visitantes de pueblos vecinos, atraídos por los rumores, acudían al lugar con una mezcla de escepticismo y anhelo por lo sobrenatural. En la segunda noche, Roccaforte salió al centro del escenario, con su aspecto elegante y su pálida presencia imponente. Saludó al público con una inclinación profunda, y sus ojos brillaron de una manera perturbadora. Esta noche, damas y caballeros, he preparado algo muy especial para ustedes. Lo llamo el gabinete de los reflejos. El público intercambió miradas de confusión mientras una gran caja de espejos, que parecía un laberinto de cristales, era empujada al escenario por dos figuras sombrías. La estructura era tan brillante y luminosa que reflejaba cada rayo de luz de las antorchas, creando la ilusión de que cientos de figuras idénticas observaban a los espectadores desde dentro. Este gabinete muestra no solo el exterior, dijo Roccaforte en voz baja, sino también lo que cada uno lleva dentro. Aquí se encuentran las verdades que se esconden en el alma. Un silencio denso cubrió la carpa mientras Roccaforte pedía una voluntaria para la experiencia. La elegida fue Ellen Fitzroy, una joven conocida por ser alegre y extrovertida, a la que nada parecía perturbar. Sonriendo, Ellen se adentró en la caja, y la puerta se cerró tras ella. Dentro del gabinete, solo el eco de sus propios pasos rompía el silencio. De repente, un murmullo leve pero insistente comenzó a resonar, y su rostro se contrajo en una expresión de extrañeza. Miró a su alrededor, a los reflejos que multiplicaban su figura en infinitas versiones. Pronto los murmullos se convirtieron en susurros familiares, repitiendo frases que reconocían como sus propios pensamientos, inseguridades, miedos, y el peso de secretos que ella misma ignoraba poseer.
Ellen comenzó a respirar de manera entrecortada, sus ojos se abrieron con un miedo genuino, como si estuviera viendo algo indescriptible, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Entonces, en un movimiento arrepentido, sus reflejos comenzaron a distorsionarse, y los susurros aumentaron hasta convertirse en gritos. En un intento desesperado, Ellen corrió hacia la puerta, golpeándola con fuerza, gritando por ayuda. Los espectadores, horrorizados, observaban sin saber si lo que sucedía era parte del espectáculo o un accidente real. Finalmente, Roccaforte, con una leve sonrisa, abrió la puerta. Ellen salió, pálida como la luna, sus ojos desenfocados. Apenas podía caminar, tambaleándose como si algo le hubiera drenado la vida. Sus amigos la rodearon, y aunque intentaron hablar con ella, Ellen parecía incapaz de comprender o responder. Sus ojos, antes llenos de vida, reflejaban ahora un terror mudo, como si algo se hubiera llevado su esencia más profunda. Al día siguiente, Ellen no apareció en su hogar. Su madre recorrió el pueblo buscándola, pero nadie la había visto. Aquellos que asistieron al espectáculo la última noche comentaron en voz baja que algo había pasado en el circo, algo que la había dejado profundamente afectada, pero nadie sabía explicar qué exactamente. Los rumores se intensificaron. Algunos decían que Ellen había perdido la cordura y había huido, otros aseguraban que había sido víctima de alguna especie de maldición del circo. Ellen fue la primera, pero no sería la última. En las noches siguientes, cada vez más personas comenzaron a comportarse de manera extraña después de asistir al circo. Algunos se encontraban caminando por las calles en un estado de trance, murmurando palabras incomprensibles, como si su mente estuviera atrapada en algún tipo de sueño oscuro. Otros no regresaron a casa. Los desaparecidos parecían simplemente desvanecerse en la niebla de la madrugada, y aunque los aldeanos buscaban ayuda, ningún forastero quería acercarse al pueblo después de escuchar las historias. Con cada día que pasaba, las miradas hacia Alessandro Roccaforte y su troupe se regresaban cada vez más desconfiadas. Algunas noches, los pocos curiosos que aún se atrevían a observar desde lejos decían ver luces encendiéndose y apagándose dentro de la carpa hasta altas horas de la madrugada, junto con sonidos extraños que parecían provenir de otro mundo. Un día, un anciano del pueblo afirmó reconocer a uno de los artistas, un hombre de tez delgada y aspecto sombrío, como alguien que había visto en un retrato antiguo en el viejo archivo municipal. Se decía que aquel hombre había sido un artista del circo, en 1864. La historia tomó otro giro inquietante cuando uno de los jóvenes del pueblo, Tom, quien había estado investigando en secreto, descubrió un patrón, cada vez que el circo había aparecido en un pueblo. Las desapariciones lo seguían. Revisando viejos periódicos y registros, Tom descubrió que el circo Roccaforte se mencionaba de manera intermitente, apareciendo cada década o más en pequeños pueblos y aldeas, y que luego de cada visita, siempre había una serie de desapariciones y casos de locura inexplicable. La investigación de Tom le costaba noches enteras en vela, y aunque sabía que acercarse al circo era un riesgo, no podía ignorar las pistas y la constante inquietud que sentía en el pecho. Cuando encontré un detalle nuevo, el temor crecía, pero también lo hacía su convicción. Sabía que había algo oscuro en el circo Roccaforte, algo que no se limitaba a meros trucos de magia o ilusiones. A través de periódicos viejos, cartas y rumores que escarbó en el archivo municipal, fue descubriendo detalles sombríos que apuntaban a que el circo había estado rondando pequeños pueblos durante más de un siglo. Siempre bajo el nombre Roccaforte. Una noche, mientras Tom revisaba documentos en la biblioteca abandonada del pueblo, encontró un libro de tapa negra con grabados desgastados de estrellas y símbolos extraños. Se trataba de un diario antiguo, escrito por un clérigo que había investigado eventos paranormales en el siglo XIX. Con las manos temblorosas, Tom hojeó las páginas hasta encontrar una entrada que hablaba sobre el Circo de las Sombras, un espectáculo ambulante que utilizaba la energía de sus espectadores para alimentar entidades malignas. Decía que el líder del circo no era un simple mortal,
sino un ser que había vendido su alma para obtener vida eterna a cambio de consumir almas humanas. Tom sintió que se le helaba la sangre cuando leyó una descripción de Alessandro Roccaforte que coincidía perfectamente con el maestro de ceremonias del circo, la piel pálida, el sombrero de copa, y esos ojos profundos que parecían atravesar el alma de cualquiera que lo mirara. Pero había algo aún más perturbador en el diario. El clérigo afirmaba que, para romper la maldición y liberar a las almas atrapadas, era necesario destruir una reliquia oculta dentro del circo. Un objeto llamado el corazón oscuro, que albergaba las energías recolectadas de cada víctima. Con esta información, Tom sabía que debía tomar una decisión, irse y dejar que otros sufrieran el destino del circo o intentar detenerlo, aunque le costara la vida. Esa misma noche, Tom reunió a un grupo de amigos que también habían sentido la influencia oscura del circo en sus propias familias. Les habló del diario, de la reliquia, y de cómo cada uno de los desaparecidos parecía estar atrapado en una especie de purgatorio al que solo se podía acceder dentro de la carpa. Aunque el miedo estaba en sus rostros, acordaron que intentarían liberar a los desaparecidos y detener el mal que traía el circo antes de que fuera demasiado tarde. Se pusieron de acuerdo para actuar al amanecer, cuando el circo supuestamente dormía y el pueblo estaba envuelto en niebla. A pesar del silencio de las primeras horas, el ambiente se sentía cargado de presencias invisibles, como si algo estuviera observándolos. Cuando finalmente llegaron a la carpa, el espectáculo nocturno ya había concluido y todo parecía sumido en un silencio irreal. Los amigos entraron con linternas y respiración contenida, siguiendo el plano de la carpa que Tom había encontrado en el diario. A medida que avanzaban, sus linternas iluminaban figuras fantasmales en los asientos y los reflejos de los espejos distorsionados donde antes se habían realizado los espectáculos. El aire estaba impregnado de un olor extraño, una mezcla de incienso y algo dulzón, casi como carne en descomposición. En medio de su exploración, se toparon con una escena que los dejaron paralizados. Un grupo de figuras, incluidas Ellen y los otros desaparecidos, vagaban por el interior de la carpa en un estado de trance. Sus ojos estaban vidriosos, sus cuerpos temblorosos, y sus labios se movían sin emitir sonido alguno. Era como si sus almas estuvieran atrapadas entre dos mundos, incapaces de despertar o de irse. Algunos intentaron hablar con ellos, pero era como si sus voces no pudieran atravesar el velo que separaba a los desaparecidos de los vivos. Tom y sus amigos se dieron cuenta de que necesitaban encontrar el corazón oscuro cuanto antes, pues cada minuto que pasaban allí parecía consumir un poco más de su energía, de su propia vitalidad. Y entonces lo vieron, escondido en una pequeña tienda al fondo del escenario, una caja negra, adornada con grabados de calaveras y símbolos extraños, custodiada por figuras espectrales que flotaban en el aire. Justo cuando Tom y sus amigos se acercaban a la caja, una risa profunda y burlona resonó en la carpa. Alessandro Roccaforte apareció de las sombras, su figura imponente y siniestra cubierta por una capa que parecía moverse por sí sola. Los miraron con una sonrisa sádica, y sus ojos brillaron con un resplandor inhumano. ¿Pensaron que sería tan fácil?, preguntó con voz gélida. Ustedes, humanos mortales, con sus patéticos intentos de detener lo que no comprenden. Este circo es eterno, y yo soy su guardián. Uno de los amigos de Tom, un joven llamado Samuel, intentó atacar a Roccaforte, pero sus golpes se desvanecieron en el aire, como si estuviera golpeando humo. Roccaforte levantó una mano, y Samuel cayó de rodillas, con el rostro retorcido en una expresión de agonía. Era evidente que el maestro de ceremonias tenía poderes más allá de la comprensión humana. Tom, desesperado, recordó las palabras del diario: el corazón oscuro es la fuente de su poder. Decidido, se lanzó hacia la caja y, utilizando toda su fuerza, la rompió. La caja se partió en dos, y de su interior salió una masa de energía oscura que se expandió por la carpa como un torbellino de almas atrapadas. Los gritos y lamentos llenaron el aire, y las figuras espectrales que habían custodiado la caja comenzaron a desvanecerse una a una. Roccaforte gritó, tratando de contener la energía liberada,
pero era demasiado tarde. El corazón oscuro había sido destruido, y con él, el poder que mantenía al circo ya su maestro en un estado de inmortalidad maldita. Con el corazón oscuro destruido, el circo comenzó a derrumbarse. La carpa se desintegraba en jirones de tela y polvo, y los miembros del circo, aquellos seres atrapados en un ciclo de inmortalidad forzada, cayeron al suelo, liberados de su condena. Tom y sus amigos corrieron hacia la salida mientras la estructura se desmoronaba a su alrededor, y lograron escapar justo cuando la última sombra del circo se desvanecería en el amanecer. Cuando regresaron al pueblo, Ellen y los otros desaparecidos estaban allí, libres del trance, aunque sus recuerdos de la experiencia eran vagos y distorsionados. Como si hubieran estado en un sueño del que acababan de despertar. Nadie habló de lo ocurrido en voz alta, pero el pueblo de Willow Creek no volvió a ser el mismo. Aunque el circo se había ido, todos sabían que algo había cambiado, que los ecos de aquel terror seguirían presentes en la memoria colectiva. Por su parte, Tom guardó el diario y los registros en un lugar seguro, sabiendo que el conocimiento que contenían era peligroso. Y aunque la vida en Willow Creek continuaba, todos sabían que el circo Roccaforte podría regresar algún día, con otro nombre, en otro lugar, pero siempre con la misma promesa oscura. Un espectáculo que nadie jamás olvidaría. Y así concluye otro relato en Relatos de Medianoche. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje al corazón del misterio y el terror. Si la oscuridad de esta noche ha encendido tu curiosidad y te ha dejado con escalofríos, no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias que están por venir.